Hola, en esta ocasión seguiremos avanzando más en el contenido de esta asignatura. Iniciamos hablando sobre el apalancamiento financiero. Quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a estar estudiando y a cada una de las fórmulas que involucran el cálculo del apalancamiento financiero. Supongamos que el propietario de un negocio, lo nombraremos Edwin, considera comprar una máquina expendedora de café para sala de recepción de su local. El aparato cuesta $1,000 y se espera que genere $300 de ganancia neta en el primer mes de operaciones. Si Edwin abona la compra con dinero en efectivo propio, esa inversión produciría un rendimiento del 30% mensual. Ahora bien, podemos suponer que solo cuenta con $500 en efectivo y pide un préstamo al 10% anual por los $500 restantes que va a devolver en 6 pagos. Al terminar el mes deberá pagarle 85.78 a su banco y ahora le quedarán 214.22 de ganancia mensual neta. A primera vista gana menos que antes, pero si consideramos que en el primer caso invirtió $1,000 de dinero propio para ganar 300 de rendimiento, que es el 30%, y en el segundo caso, ¿qué es lo que hizo Edwin? Invirtió $500 propios para ganar 214.22. El rendimiento ascendería al 42.84%. Resulta evidente que usando dinero prestado, Edwin ganó más por cada dólar propio invertido y los 12.84% de rendimiento adicional corresponden al efecto de lo que nosotros llamamos y estudiamos hoy en día como apalancamiento financiero. Vemos que al aplicar estos principios nosotros podemos optimizar el recurso llamado efectivo, y es algo que abordamos o tratamos en esta asignatura: cómo manejar eficientemente nuestra disponibilidad, nuestra tesorería, y para ello tenemos que ver estas estructuras o recursos que son viables para poder multiplicar en gran medida con las inversiones que se hacen el dinero de la empresa. Ahora, supongamos que Edwin decide financiar el total de la compra mediante un préstamo de $1,000 bajo las mismas condiciones. Al término del primer mes, después de devolver al banco 171.56 de cuotas, seguirá teniendo 128.44 de ganancia neta, sin haber invertido ni $1 propio en el negocio y con el plus de disponer del dinero para otras inversiones. El análisis del efecto de apalancamiento financiero en proyectos de inversión obviamente puede resultar más complejo, pero también implica con ello riesgos. Estos riesgos deben de tomarse en cuenta al momento que nosotros estamos tomando decisiones. Es importante recordar, y esto lo subrayo y lo enmarco, que siempre y cuando la tasa de interés de un préstamo resulte inferior al rendimiento esperado de la inversión, habrá apalancamiento positivo y un mejor rendimiento del capital propio. Recordemos que aquí estamos evaluando si a la empresa le conviene utilizar su plata o verse apalancada o financiada por un tercero. En este caso hablamos de una institución financiera. No olvide lo que estamos enmarcando y subrayando. Siempre y cuando el interés de un préstamo resulte inferior al rendimiento esperado de la inversión, entonces podemos definir o concluir que el apalancamiento será positivo. Ahora, ¿cómo podemos denominar o lo vamos a llevar de la forma matemática del apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero lo vamos a conocer como el GAF y se define por la variación de la utilidad neta, que ya lo vimos previamente, ¿verdad?, causada por una variación relativa de la utilidad operativa que la hemos logrado definir como UT. La expresión matemática de esta definición es: el GAF resultará al delta o a la variación que nosotros hemos de llamar resultante de la utilidad neta entre la utilidad neta y este factor dividido entre el factor de la delta o variación resultante de la utilidad operativa entre la utilidad operativa. De esa forma nosotros estaremos matemáticamente encontrando o determinando el grado de apalancamiento financiero. Ok, ahora vemos cómo se aplica el apalancamiento financiero con el siguiente ejemplo.
Virtual Company trabaja con las siguientes cifras financieras: utilidad operativa actual de 25 millones, intereses previstos de 15 millones y una tasa impositiva o de impuestos del 30%. Ahora vamos a calcular el apalancamiento financiero de esta sociedad. Para ello vamos a partir de que la compañía ha estimado una nueva utilidad operativa de $62.500.000 al mes. Vamos entonces a dar a conocer cada uno de los datos que se involucran en el desarrollo del presente ejercicio. La utilidad operativa actual de esta compañía es de 25 millones. La utilidad nueva, que es lo que se nos acaba de informar en este slide, va a ascender a $62.500.000. Ahora vamos a encontrar la variación o el delta de la utilidad operativa. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esta variación? Vamos a tomar, y escúchelo bien y que no se le olvide, la utilidad operativa nueva versus la utilidad operativa actual. Vamos a hacer una resta de estas utilidades. Entonces restamos la utilidad operativa nueva menos la utilidad operativa actual, y de esa forma encontramos la variación de las utilidades operativas. En este caso asciende a $37.500.000. Ahora vamos a calcular la utilidad neta actual. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Vamos a tomar la utilidad operativa actual y vamos a restar, tal como lo hubiésemos hecho en un estado de resultado, los intereses o la carga financiera que genera este tipo de intereses previstos, ¿verdad?, en la compañía. Y estos vemos que ascienden a $15 millones. Entonces restamos la utilidad operativa menos los 15 millones. Y vamos a multiplicarlo por el factor de 1 menos 0.30, que es la tasa impositiva. De esa forma automáticamente estamos calculando la utilidad neta actual, como lo haríamos al restarlo normalmente en un estado de resultado. Y esta asciende a $7 millones. Ahora calculamos la utilidad neta nueva, partiendo de el nuevo incremento que se ha estimado en la utilidad operativa, que va a ascender a $62.500.000. Restamos, al igual que en el caso anterior, la carga financiera del interés previsto de 15 millones y el factor que nos da lo multiplicamos por el factor de 1 menos 0.30, ascendiendo a una nueva utilidad neta de $33.250.000. Ahora ya estamos listos para poder calcular la utilidad neta en cuanto a su variación, es decir, el delta, restando la utilidad nueva o la utilidad neta nueva menos la utilidad neta actual. Eso nos va a dar $33.250.000 menos los 7 millones y ascenderá a $22.250.000. Hoy sí estamos listos ya para aplicar la fórmula del GAF, que la recordamos a continuación. El GAF va a ser matemáticamente la variación de la utilidad neta entre la utilidad neta actual, y esto dividido entre la variación de la utilidad operativa entre la utilidad operativa actual, teniendo como resultado la cantidad de 2.5, es decir, los $22.250.000 lo vamos a dividir entre los 7 millones, que es nuestra utilidad neta actual, y ese factor lo dividimos entre el factor de la utilidad operativa en cuanto a delta de $37.250.000 entre la utilidad operativa actual, que es de 25 millones, obteniendo así un 2.5. Ahora, ¿qué significa este 2.5? Acá lo he sintetizado y cómo vamos a interpretar el GAF. Es la variación relativa entre la utilidad neta causada por un cambio en la utilidad operativa, que es lo que estamos viendo. Cómo ejerce un cambio en esa utilidad operativa y qué impacto va a tener en el GAF. Esto se interpreta como el número de veces que cambia relativamente la utilidad neta, propiciando en este caso un cambio relativo de la utilidad operativa o propiciado por ese cambio. En términos porcentuales, ¿cómo lo podemos entender de una forma más sencilla y no en veces, ¿verdad?
Entonces hablamos que representa el porcentaje que se incrementa o disminuye, dependerá del efecto que tenga en el cálculo, ¿verdad? Que estamos desarrollando la utilidad neta por cada un 1% de incremento o disminución de la utilidad operativa. Es decir, ¿qué pasa si incremento o disminuyo la utilidad operativa? ¿Cómo me va a impactar en mi GAF de forma positiva o de forma negativa? En conclusión, podemos interpretar para este ejercicio que el cálculo del GAF, en el ejemplo que acabamos de mostrar de la compañía Virtual Company, puede incrementar un 2.5% su utilidad neta por cada un 1% que sea capaz de incrementar su utilidad operativa. Es decir, cada porcentaje que incrementa un 1% de la utilidad operativa automáticamente me está impactando en mi utilidad neta de tal forma que me la hace incrementar gracias al grado de apalancamiento financiero del negocio. ¿Ok? Es así como hemos visto la parte del apalancamiento financiero. Ahora, otra parte importante, luego de haber estudiado el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero, acá en términos de ejemplo, ¿verdad? Con un cálculo, ahora es importante también estudiar el apalancamiento total. Y este es conocido, ¿verdad? Como el GAC o apalancamiento combinado, o también como el GAT, que es el apalancamiento total. Y este resulta de la variación entre la utilidad neta causada por la variación de los niveles de operaciones, es decir, de las cantidades que se están vendiendo o de las mismas ventas o ingresos como los conocemos. Ahora, matemáticamente, ¿cómo vamos a calcular el grado de apalancamiento total o el apalancamiento combinado? Va a ser la variación, el factor de la variación de la utilidad neta entre la utilidad neta dividido entre la variación o el cambio de nivel de operaciones entre el nivel actual de operaciones. Son los elementos que nosotros vamos a estar utilizando para poder calcular matemáticamente el apalancamiento total de un negocio. Vamos a ir a un ejemplo para poder visualizar el cálculo y luego también llegar a la interpretación del apalancamiento total. XYZ Company trabaja con las siguientes cifras operativas y financieras. Es decir, aquí estamos tomando todo el grado de apalancamiento de un negocio. Nivel de operaciones 5.000 unidades, precio medio o el precio que generalmente se obtiene de venta del producto es de $25.000 y el costo variable es de $10.000, obteniendo un costo fijo de $50 millones. Los intereses previstos para este caso son de 15 millones y la tasa de impuesto, el ejemplo que estamos desarrollando, asciende al 40%. Con esta información vamos a calcular el grado de apalancamiento total y vamos a utilizar cada uno de los elementos que antes hemos descrito. Vamos a calcular el grado de apalancamiento combinado total para esta compañía, estimando que va a tener un incremento en su nivel de operaciones. Es decir, que va a pasar de 5.000 y ahora vamos a estar con esta compañía en 7.500 unidades. Entonces tomamos los datos. La cantidad actual o el nivel de operaciones actual asciende a 5.000 unidades. El nivel de operaciones nuevos es de 7.500 unidades. Ahora encontramos el delta, que sería la variación del nivel de operaciones nuevo menos el nivel de operaciones actual. Es 7.500 menos 5.000. Estamos hablando de una variación de 2.500 unidades. Posteriormente vamos a calcular la utilidad operativa actual. Y para ello vamos a tomar, como lo vimos en ejemplos anteriores, para calcular la utilidad operativa, vamos a tomar los datos que aquí se nos han presentado. El precio, que son los $25.000, y vamos a tomar los costos variables. Y eso lo vamos a multiplicar por la cantidad actual y vamos a restar los costos fijos, que vemos que ascienden a 50 millones de dólares. Entonces tomamos 25.000 menos 10.000 y ese factor o ese resultado lo vamos a multiplicar por los 5.000 cantidades, ¿verdad? O el nivel de operaciones actual, y el resultado de esto lo vamos a restar con
los costos fijos que ascienden a 50 millones, obteniendo una utilidad operativa de 25 millones. Ahora repetimos los mismos pasos, siempre el precio menos el costo variable por el nivel de operaciones. En este caso va a ser el nivel de operaciones nuevo, ya que estamos calculando la utilidad operativa nueva con ese incremento del nivel de operaciones. Y vamos a restar siempre los costos fijos. De esa forma obtenemos $62.500.000 de utilidad operativa nueva. Ahora pasamos al siguiente escenario y calculamos la utilidad neta actual. Tal como lo hicimos allá en el GAF, vamos a tomar en este caso los 25 millones que resultan de la utilidad operativa actual y le vamos a restar los intereses previstos que ascienden a 15 millones y lo vamos a multiplicar por el factor de 1 menos la tasa impositiva, en este caso es del 40%, menos 0.40. Al aplicar esta fórmula estamos obteniendo una utilidad neta actual de 6 millones de dólares. Ahora calculamos la utilidad neta nueva tomando en cuenta el nivel de operaciones, cómo se fue incrementando y el impacto que tuvo también en la utilidad operativa. Y acá lo vemos de una forma más completa en el grado de apalancamiento total. Tomamos los 62.500.000, que es la utilidad operativa nueva, menos los intereses previstos que ascienden a 15 millones, ese factor multiplicado por 1 menos la tasa impositiva que sería 0.40, obteniendo una utilidad neta nueva de $28.500.000. Al aplicar el delta de la utilidad neta, vamos a encontrar o vamos a aplicar la utilidad neta nueva menos la utilidad neta actual, obteniendo $22.500.000 como variación. Ahora sí podemos aplicar la fórmula del grado de apalancamiento combinado o GAT o grado de apalancamiento total, que resulta de tomar la variación de la utilidad neta entre la utilidad neta actual, y el resultado de eso lo vamos a dividir entre el nivel de operaciones o la variación del nivel de operaciones entre el nivel de operaciones actual. Es decir, 22.500.000, que sería la variación que encontramos en la utilidad neta entre la utilidad neta actual, que asciende a 6 millones. El resultado de eso lo vamos a dividir entre el nivel de operaciones en cuanto a delta o variación, que asciende a 2.500 unidades, entre el nivel de operaciones actual, que asciende a 5.000 unidades. El resultado de eso nos da un 7.5, que lo podemos expresar de la siguiente manera. La variación relativa entre la utilidad neta causada por el incremento en el nivel de operaciones, el número de veces de la utilidad cambia relativamente por el número de operaciones que se están dando, ¿verdad? Entonces el cambio relativo en ello. Es decir, que el GAT es el porcentaje que se puede incrementar de la utilidad neta a causa de un incremento en el nivel de operaciones. Y para el caso que acabamos de estudiar, concluimos que para el cálculo del GAT, en el ejemplo que mostramos de la compañía XYZ, se puede incrementar en un 7.5% su utilidad neta por cada 1% que sea capaz de incrementar el nivel o el volumen de operaciones actuales de la compañía. Como podemos ver, el grado de apalancamiento o el apalancamiento como tal nos da a conocer en términos numéricos qué es lo que va a suceder con los resultados que vamos a obtener. He ahí la importancia cuando nosotros estamos en la parte de tesorería, cómo manejar y optimizar adecuadamente nuestra caja, nuestro dinero, y medir los grados de inversión y el impacto que va a tener financieramente este tipo de manejo de la plata, y también el impacto que conlleva cuando nosotros decidimos también financiarnos a través de terceros. Y vemos también las ventajas que se generan cuando podemos hacer esto, y lo vemos en un todo, ya determinando el resultado final de una compañía.